Muy buenas noches, queridos radioyentes supresistas. Hoy abordaremos un tema muy importante en nuestro espacio educativo. Gracias a todos nuestros estudiantes y radioyentes que están pendientes de nuestro informativo UPC. Hoy abordaremos un tema muy importante en nuestro espacio educativo. Va referido a los ejes en los cuales pensar en propuestas curriculares. Este tema nos lo han pedido muchos nuestros compañeros, nuestros futuros docentes, y hoy abordaremos esta temática. Bueno, nuestro primer eje hoy está referido a los procesos de construcción de sistemas de significación. Y para estas temáticas tendremos como invitados a nuestros queridos docentes Ruth Arias, Aura Marís, Jamie Vega y Andrea Torres. Entonces vamos a darle paso a nuestros queridos docentes para aprovechar este poco espacio que tenemos. Bueno, en nuestro primer nivel tenemos el de construcción o adquisición del sistema de significación. Adelante, profesor Andrea. Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes y oyentes. Bueno, cuando hablamos de este sistema de construcción o adquisición del sistema de significación, nos estamos refiriendo a toda esta parte expresiva de la comunicación, de la interacción social. ¿Sí? Todos estos signos, símbolos o reglas sintácticas, esos contextos que nos indican que tienen una intención comunicativa. A esto nos estamos refiriendo lo que son sistemas de significación, ¿sí? Toda esta parte que expresa algo, ¿sí? Entonces, además de esta corresponde a las diferentes formas a través de las cuales se constituye un sistema de significación. Por ejemplo, tenemos nuestro lenguaje escrito, nuestro lenguaje oral, eh, oral o verbal, lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, todo esto hace parte del sistema de significación. Es importante que también reconozcamos las formas en las que hay, en las que existen formas de comunicación, sí, por ejemplo, el cine nos está publicando algo, nos está comunicando algo a través de su idea, a través de una película, sí, la publicidad, las caricaturas, siempre encontramos una intención comunicativa en los medios, digamos, de comunicación también. Entonces, por ejemplo, en Colombia, si vamos a hablar de un sistema de significación, el principal aquí en Colombia es la lengua castellana. ¿Por qué? Porque es nuestra lengua materna, con la que la mayoría, el porcentaje de la población se comunica. Pero hay variantes sociales, además de estas, hay otros lenguajes que hacen parte, otras formas de expresión aquí en Colombia, por ejemplo, lenguaje indígena o lenguaje para las personas con discapacidad auditiva o de lenguaje, ¿cierto? Entonces, como lenguaje para los sordomudos, para los ciegos, que ya hemos avanzado en esa parte a nivel mundial. Entonces, cada uno de estas formas tiene que tener una estrategia pedagógica específica que responda de manera significativa a esta forma de comunicación. Entonces, más o menos, este es el nivel que vamos a abarcar hoy. Pero es importante también que este nivel de construcción o adquisición del sistema de significación tiene 4 niveles muy importantes para poder construir este nivel, ¿sí? Y para ello vamos a abordar el primer nivel. El primer nivel eh, es como esa primera parte donde los niños experimentan, hacen como una asociación en la primera etapa infantil o preescolar, donde ellos abarcan eh, toda, donde ellos abarcan o adquieren esas ideas para comunicarse, ¿sí? A través de un dibujo, a través de los juegos, a través de las emociones, de expresiones faciales, perdón. Entonces, aquí es donde el niño por primera vez de pronto hace una pequeña asociación, una fonetización, ¿sí? Pero eh, los expertos en este punto nos dicen que es mejor dejar que el niño
a través de esa experiencia, de esa imitación, de esa exploración, de esa asociación del medio, ellos puedan después foneticalizar estos fonemas, la sílaba, la palabra, ¿sí? Asociar después que ya estén esos conocimientos previos, después que ya esta adquisición, esta exploración ya se haya dado de manera significativa y que esto fluya de manera natural, ¿sí? Entonces, como ese primer acercamiento a la lengua, a la oralidad, a la escritura, ¿sí? Entonces, ya después de esto es cuando viene la asociación y la práctica, ¿sí? Del sonido, la sílaba y la palabra, y es donde ellos van a hacer ese proceso de fonetización, ¿sí? Entonces, todos estos conocimientos previos son importantes en estas primeras etapas de los niños. ¿Por qué? Porque es donde ellos adquieren todo el conocimiento para ellos poder adquirir esto y de forma natural se vaya dando lo que es la asociación y que ellos vayan desarrollando esta parte de la escritura, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante este nivel. Muy bien, querida profesora. Interesante aporte para nuestros estudiantes. A continuación, vamos por el segundo vamos a abordar lo que es el nivel de uso. Entonces, a continuación, nuestra profesora, por favor, adelante. Listo, continuamos. Okay. Bueno, gracias por la invitación a este programa y un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Muchas Ok, bueno, gracias a usted. Adelante. ok, bien. Hablando pues del nivel de uso, aquí pues estamos hablando pues de esa asociación que hay con la práctica. ¿Con la práctica en qué? En la lectura, en la escritura, en la oralidad y algo muy importante en el lenguaje de las imágenes. Ok, aquí en este nivel, como ya lo dijimos, es de práctica. Aquí ya los niños ya han desarrollado algunas competencias, como son las competencias semánticas, la competencia pragmática, la competencia sintáctica, enciclopédica, entre las demás competencias que ya conocemos. Entonces, aquí es importante que los niños ya conozcan o sea, ya aquí en este nivel los niños tienen un nivel más avanzado en cuanto a la escritura. Aquí ya los niños no simplemente van a hacer lo que son las planas, ¿no? Ya ellos van a hacer textos más avanzados en su respectivo orden. ¿Y qué se quiere con esto? En que los niños, ellos puedan, o sea, esto lo puedan poner en práctica en los actos de comunicación y de significación. Por eso es necesario que las escuelas promuevan estas habilidades para que los niños puedan producir y comprender diferentes tipos de textos. ¿Por qué? Porque sabemos que existen diferentes tipos de textos, como cuáles, como los textos narrativos, como los textos expositivos, informativos, descriptivos, o sea, hay diferentes tipos de textos. Y cuando ya el niño comienza pues a practicar esto con la lectura, con la escritura, ya él se va asociando y va conociendo estos diferentes tipos de textos. Por ejemplo, si yo a mis estudiantes les llevo un texto y comienzo a leer con ellos, y en el texto hay personajes, hay un narrador, bueno, hay un narrador, hay unos personajes, hay un espacio, hay un tiempo. Entonces yo al final les pregunto, a ver chicos, ¿quién me dice qué tipo de texto es? Entonces ellos comenzarán a ver cuáles son esas características que tuvo ese texto. Entonces, ellos dirán, no, profesora, ese es un texto narrativo. Y muy bien, ¿por qué? Porque esas son las características que cumplió en la lectura que se leyó. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente el saber las características de los diferentes tipos de textos nos ayudarán en los primeros grados de escolaridad, sino que siempre lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en
en nuestra educación superior, a veces nuestros docentes nos ponen a hacer, bueno, muchachos, van a hacer un texto científico. Obviamente los textos científicos tienen otras características. O bueno, muchachos, vamos a hacer un texto argumentativo, otras características. Entonces, esto es importantísimo. Que en las escuelas pues se promueva esto, porque esto yo creo que sirve para toda la vida. Y que con esto pues obviamente lleva su proceso y que en los primeros grados de prioridad es donde notamos esto, porque aquí es donde se hace pues el énfasis sobre la construcción y el uso de los sistemas de significación. Bueno, que quedó claro. Si hay alguna pregunta, verla. Si no, podemos. Muchas gracias, querida profesora. Bueno, esperamos que algún oyente nos pueda hacer una pregunta y con mucho gusto le daremos paso para que nos las puedan resolver. A continuación vamos con nuestro tercer nivel, que es el nivel de explicación del funcionamiento de los sistemas de significación. Entonces, a continuación, por favor. Buenas noches, a mí me corresponde el nivel de explicación del funcionamiento o de los sistemas de significación. Este nivel pues tiene unos fenómenos que están asociados en sí mismo. Aquí pues hay un proceso que está relacionado con la reflexión sistemática que está relacionado también al funcionamiento de los sistemas de significación. Aquí la lengua cumple un papel muy importante, que este es el objeto de estudio de este nivel y también en la imagen y el funcionamiento de esta. El cine pues tiene unas reglas aquí en este nivel. Un ejemplo de ello pues están que serían parte del trabajo en el eje. Pues en el caso de la lengua hay una teoría gramatical. También está la lingüística del texto, la ortografía, la sintaxis o la pragmática. Tienen un lugar como herramientas para que explican y comprometen el funcionamiento del lenguaje. Aquí hay unas características muy importantes que estas poseen varias variables que están asociadas con la comunicación. Aquí hay unos aspectos que deben ser apropiados por los estudiantes y estos explican el funcionamiento que tiene el lenguaje. Aquí hay unas perspectivas que constituyen pues el metalenguaje. Pues también se dice que tiene unas categorías que han servido para hablar del lenguaje y estas explican los fenómenos y los procesos que están asociados con la significación. Un ejemplo de esto que podemos ver es que usualmente pues en la básica primaria aquí los docentes piden a los estudiantes pues varias descripciones, ya sean de nivel oral o escrito. Pues también hay un caso de producción escrita de un texto descriptivo, ya que este es un texto en el que está descrito el salón de clases. Pues aquí hay una producción que se visualiza, donde se visualiza pues al docente. Y aquí el docente tiene un nivel de apropiación. Él se apropia mucho de la lengua como un sistema de significación. Y pues también el docente evidencia una competencia en el uso de esta misma.
aquí él también puede producir un texto descriptivo donde él supone el manejo de la lengua con ciertas condiciones. Y también hace del mismo modo que él va trabajando sobre los niveles de apropiación del sistema y el uso de este mismo. Bueno, muchas gracias, nuestra querida profesora Luz Arias. Bueno, vemos cómo poco a poco esta parte del sistema de significación la asociamos con nuestra vida, ¿cierto? Nuestra primera etapa de asociación, después la práctica y todo eso, y cómo es importante todas estas etapas para el proceso de escritura y de fonetización. A continuación vamos a darle paso a nuestra profesora Jamie Vega. Por favor, continúe. Buenas noches, gracias por tu invitación. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, gracias por aceptarle y estar acá. Ok, voy a corroborar o a abordar este tema, el nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación. Bueno, ¿a qué hace referencia? En este punto ya es un nivel sobre la metacognición, ya es decir, lo metacognitivo. En este punto, pues ya hablamos lo que es el uso que está referido a la toma de la distancia y a la regulación consciente de los sistemas de significación con finalidades comunicativas y significativas. Es decir, esas habilidades determinadas. Por ejemplo, en el caso de la producción textual estamos hablando de procesos como la autorregulación y la autoevaluación. Hay que destacar algo muy importante, y es que está claro que en este nivel se requiere un control y acarrea mayor complejidad. Por esta razón se trabajará cuando exista un buen desarrollo de competencia por el uso del lenguaje. Pero hay que resaltar que es importante abordarlo y trabajarlo en los niveles de primaria, los grados de escolaridad. Haciendo una síntesis, podemos decir que es importante anotar que cada uno de estos 4 niveles descritos sirven para pensar énfasis dependiendo de las características y desarrollos de los estudiantes. Por otra parte, es importante anotar que en el caso de las lenguas de señas o las lenguas indígenas presentes, se deberán recomendar los procesos cognitivos. Culturalmente son legítimos y es probable que en algunos casos los niveles planteados no se puedan trabajar. Pero en ese caso la lengua de señas, por ejemplo, es un nivel de explicación de la lengua que se dará desde categorías distintas. Lo mismo que en el caso de las lenguas indígenas. Dentro de este aspecto, ya dentro de lo que es este nivel, existen, por decirlo, existen otros niveles de construcción del sistema de escritura por el niño. Ejemplo, en el nivel 1, en este primer nivel, hay una distinción entre el dibujo, el lenguaje icónico y la escritura, es decir, esas grafías, como formas de representación. En este punto, pues los niños incluyen que la diferencia entre lo que es el dibujo de la escritura en la forma como se organizan las líneas. También podemos destacar que en la escritura el trazo de líneas no tiene que ver con la forma de los objetos, sino que su organización supone los principios de los sistemas convencionales. Ya lo que es el segundo nivel, pues ya en este nivel aparece un control sobre la cantidad y cualidad. Es decir, ya en este sentido se buscan las diferencias entre las escrituras que justifiquen interpretaciones diferentes. Es decir, ya no basta solo con interpretar las grafías que sean distintas, sino que requiere un conjunto de grafías de distinto, es decir, para diferenciar un conjunto de otro, con distintas formas. Y en este punto ya lo que es ya el tercer nivel, pues ya aparece lo que es de manera más explícita la relación entre el sonido y la grafía. Es decir, ya llega la fonetización, es decir, la fonetización, pero de la representación escrita. Digamos que hasta este punto se ha trabajado la necesidad de simbolizar y a través de esto, pues, las representaciones gráficas, es decir, esas letras
y adquiere un significado más de la realidad, ya que es necesario trabajar esa relación entre la representación gráfica y el componente fonético. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por regalarnos este pedacito de su tiempo, que es valioso tanto para nosotros como para nuestros futuros docentes. Bueno, miren cómo es importante toda esta parte, miren el proceso que hay que tener para pensar en estas propuestas curriculares que puedan servir de manera eficaz, que sea un proceso eficaz para nuestros pequeños. Y vemos cómo este proceso pedagógico a través del desarrollo de actividades, ¿sí? de ciertas pedagogías, ¿sí? Se puede mediar, tiene como objetivo mediar el aprendizaje y que se dé de manera significativa en nuestras aulas, ¿sí? Entonces es importante abarcar todos estos temas y pues muchas gracias a nuestra querida institución, pues que nos regala cada día un espacio educativo para nuestros estudiantes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.